El fuego se desató cerca del amanecer, cuando los guardias dormían en los pasillos, y los últimos se habían calmado en sus aposentos. El humo salió primero por debajo de la puerta tallada del dormitorio de la reina. Se deslizó por debajo del umbral, lamió la piedra y provocó que el guardia tosiera. Llamó a la puerta. No obtuvo respuesta y corrió hacia sus compañeros de guardia. El guardián del castillo llegó corriendo con las llaves, pero la llave no encajaba. El cerrojo estaba bajado desde dentro. Entonces se dio la alarma en el pasillo. Se rompieron las bisagras. Se entró en la pequeña antesala y casi inmediatamente se retrocedió, porque detrás de la segunda puerta, más estrecha, golpeaba el calor. La habitación de la reina estaba en llamas. Olía a tela quemada y a hollín amargo. Los sirvientes corrían con cubos. En el patio sonaban cuernos de llamada. El rey, desnudo, en camisa, estaba de pie en la escalera y trataba de averiguar dónde estaba su esposa. Nadie había visto salir a la reina. Tampoco habían visto a su primera doncella, la que cada noche se quedaba con ella hasta que se apagaba la última vela. Cuando las llamas retrocedieron, la piedra se enfrió y se sacó todo el humo. Se encontraron dos cuerpos en la habitación. Yacían juntos, casi pegados, porque el colchón se había hundido y el borde de estaño de la cama se había derretido y chorreado sobre el suelo. En los dedos se encontraron restos carbonizados de anillos. Uno de los anillos era real. La montura tenía un escudo. La piedra se había partido por el calor, pero el grabado se podía leer. En el otro fragmento se veía una estrecha anilla de mujer con letras rayadas, que solo pudieron descifrar al mediodía. Las letras talladas formaban un nombre de mujer, y no era el nombre de la reina. El nombre pertenecía a la misma sirvienta. El metal, aún caliente, había dejado una huella en la piel negra, y los soldados tardaron mucho en separar el diminuto anillo de la masa fundida. La llave del cerrojo interior se encontró luego en la mesita, junto a una taza vacía y un pequeño cuchillo para fruta. El rey ordenó que sacaran a todos de la habitación. Entró y se quedó de pie junto a los cadáveres, hasta que los sacaron a la fuerza. Nadie le oyó decir una sola palabra. Regresó en silencio a sus aposentos, se sentó en un banco y se miró las manos. A continuación comenzaron las preguntas habituales en estos casos: el ajetreo, la búsqueda de culpables. Los encargados de las chimeneas dijeron que la víspera todo había sido limpiado y las compuertas cerradas. El comandante dijo que los centinelas se habían cambiado a tiempo y que no había pasado ningún extraño. Los sirvientes del pasillo se señalaban unos a otros, tratando de recordar quién había llevado el aceite, quién había ido con la leña, quién había sacado la ropa por la mañana. El pinche de cocina lloraba y juraba que no había cogido ninguna vela de la cesta de repuesto. Pero incluso si alguien hubiera encendido una vela de más, la llama no explicaba por qué se había bajado el pestillo. Los cuerpos fueron trasladados a la sala contigua, donde los colocaron sobre tablas. Los cubrieron con un paño y dejaron las palmas de las manos al descubierto para que el capellán pudiera ungirlas con aceite. Las palmas yacían juntas, casi tocándose, y eso llamaba la atención. La mirada señalaba este detalle a todo el que entraba. Alguien intentó cubrir las manos completamente con la tela, pero el rey lo detuvo con un gesto. No miraba los rostros, miraba las manos. Luego, ordenó quitar todo lo que se pudiera quitar, guardarlo en un cofre, sellarlo y entregárselo. En la caja se colocaron un fragmento del anillo real, trozos de seda, una pieza de ajedrez encontrada junto a la pared y una pequeña horquilla con una perla tan quemada que solo quedaba cal.
Cuando se cerró la tapa, el rey se dio la vuelta y se marchó. Ese día y los 3 siguientes transcurrieron en silencio. En el patio se desmontaban las vigas derrumbadas. En los pasillos se percibía un persistente olor a quemado, y las paredes del dormitorio estaban cubiertas de una capa uniforme de polvo negro. Los albañiles retiraron los paneles carbonizados y los apilaron en el patio. El rey deambulaba por los salones sin hablar con nadie. No llamó a ningún consejero. No ordenó castigar a nadie, ni siquiera ordenó iniciar un proceso contra el comandante. Solo exigió que no se limpiara completamente el dormitorio y que la puerta interior se dejara tal cual, con el marco carbonizado por el calor y la huella de una mano junto a la cerradura. Alguien vio esa huella y dijo que era de una mujer, pero nadie se atrevía a hablar de ello en voz alta. Los sirvientes cuchicheaban entre ellos, contándose las costumbres matutinas de la reina. Se levantaba temprano, alimentaba a sus perros, escribía cartas y dejaba notas breves sobre la mesa. La primera sirvienta llegaba primero. Abría las persianas, cambiaba las velas a un nuevo candelabro y servía agua. A menudo se las veía juntas. La reina la mantenía más cerca que a los demás. Le confiaba papeles, llaves y joyeros. La criada era de familia humilde. La habían llevado al castillo a los 17 años y rápidamente había aprendido todo lo que exigía la vida en la corte. Sabía leer y escribir, aunque pocos de sus parientes sabían hacerlo. Sus dedos eran rápidos, su voz suave, sus pasos ligeros. No discutía, pero a veces se permitía quedarse junto a la ventana. Y entonces la reina también se acercaba y asentía, como si ambas entendieran algo sin necesidad de palabras. Con el paso de los años, esta cercanía se hizo evidente para todos. La sirvienta seguía a la reina como una sombra. En las cacerías se mantenía un poco atrás, en las recepciones se quedaba a su lado. Cuando la reina se sentía cansada, le servía agua y le quitaba los guantes. Rara vez se la oía, pero se la veía constantemente. Las damas de la corte se acostumbraron a ella y no la querían. Estaban celosas y cuchicheaban, pero le sonreían a la cara. 2 veces intentaron quejarse al rey de que la reina confiaba demasiado en la sirvienta. El rey las escuchó, pero no tomó medidas. Le daba igual quién le sirviera la copa de vino. Lo que le importaban eran los tratados, las fronteras y las tropas. Le gustaba contar los ingresos y distribuir las reservas de pan. Le gustaba el orden. Quería que todo estuviera en su sitio en cada habitación. Así fue hasta aquella noche. Después del funeral, la reina y la sirvienta fueron enterradas en la misma tumba, por voluntad del rey. Era extraño, pero nadie se opuso. Los canteros trabajaban en silencio. El capellán leyó las palabras correspondientes. El rey volvió a no decir ni una palabra. Desde entonces, cada año, el mismo día, se marchaba del castillo a una pequeña capilla en la colina y permanecía allí hasta la puesta del sol. Nadie sabía en qué pensaba. Los consejeros se acostumbraron a ello. Daba órdenes breves, se ocupaba mucho de los asuntos, pero no necesitaba a la gente. Su rostro se volvió impasible, sus ojos cansados. A veces se sentaba junto a la ventana y sostenía en sus rodillas el cofre, el mismo en el que guardaba los restos de su dormitorio. No se lo enseñaba a nadie. La investigación del incendio fue superficial y vacía. Se barajaron varias versiones. Se habló de una chispa accidental, de un candelabro defectuoso, de un acto malintencionado. Se buscaron puertas secretas, pero no las encontraron. Los sabuesos registraron los sótanos, pero no encontraron rastros. El cronista anotó que el fuego comenzó bajo el dosel,
devoró la seda y rápidamente se extendió a la pared panelada. Señaló que las puertas estaban cerradas por dentro. En la corte se decía que la reina debió de quedarse sola. Se quedó dormida. La vela se cayó. La criada acudió corriendo al oír los gritos, pero ninguna de las dos tuvo tiempo de escapar. Pero esta versión se debilitaba por un hecho. El cerrojo estaba bajado, y para abrirlo había que acercarse a la puerta y levantar una clavija de hierro. Nadie lo hizo. Se prohibió a los sirvientes hablar de los acontecimientos. Pero la prohibición no sirvió de nada. Los rumores seguían circulando. Se decía que entre la reina y la criada había una relación inapropiada. Los sirvientes imaginaban detalles que no habían visto. Su imaginación crecía allí donde el rey guardaba silencio. Las damas evitaban hablar de ello en voz alta, pero apretaban los labios cuando se encontraban. Algunas abandonaban la corte alegando motivos de salud. Otras, por el contrario, deseaban quedarse para observar. En los ojos de la gente, el miedo se mezcló rápidamente con el gusto por los secretos ajenos, pero el tiempo lo atenuó todo. El fuego dejó manchas en los pasillos y marcas en las paredes, pero la vida siguió adelante. Cambiaron los recaudadores de impuestos, se construyeron puentes, crecieron los niños. Nadie volvió a entrar en la pequeña habitación junto al dormitorio, que el rey ordenó dejar tal como estaba. Allí olía a humo frío desde hacía mucho tiempo, y sobre la mesita seguía estando la llave, cubierta de cenizas. Pasaron 12 años. El rey sobrevivió a enfermedades, 2 malas cosechas y una revuelta en la frontera. Regresaba de sus campañas en silencio y pasaba largas tardes sentado sobre los pergaminos. El confesor envejecía a su lado. A veces le traía libros, a veces le proponía rezar. El rey asentía, pero rara vez rezaba. No pronunciaba palabras que no le fueran necesarias. La gente se acostumbró a su silencio, como se acostumbró a los pasos de los centinelas y al crujir de las puertas. El cronista anotó una vez en su libro: el rey se había vuelto como una roca que nadie podía mover. Pero en el mismo lugar escribió: el rey tenía una pequeña caja sobre su mesa, y a veces apoyaba la mano sobre ella, como sobre la cabeza de un niño. En el 12º otoño, enfermó. La enfermedad llegó sin motivo aparente. Cenó por la noche, y por la mañana no pudo levantarse. La fiebre se mantuvo durante mucho tiempo y las piernas le fallaban. Los médicos daban vueltas, le ponían ventosas y le aplicaban hierbas. El rey abrió los ojos y vio el techo. Llamó a su hijo y le dijo que viniera solo. El hijo vino y se sentó junto a la cama. El rey le cogió de la mano. Nadie oyó lo que le dijo. Luego pidió que trajeran un cofre. El sirviente lo colocó a su lado. El rey tocó la tapa con los dedos y dejó la mano sobre la madera. Por la noche murió. Después del funeral, cuando colocaron el cuerpo, el administrador más joven encontró otra cosa cerca. En el bolsillo agujereado de la cama real había una pequeña llave. Se acercó al cofre y la llave encajó en la cerradura. Los consejeros acordaron de antemano. La abrirían después del funeral, en presencia de testigos. Y así lo hicieron. Cuando abrieron el cofre, encontraron los fragmentos que todos conocían. Pero debajo de ellos descubrieron un paquete atado con una cinta delgada. En el paquete había un mechón de pelo. El cabello era oscuro, suave, y se había conservado porque estaba envuelto en una capa de cera. Debajo del cabello había una hoja de pergamino doblada por la mitad. En ella había una carta. Estaba escrita con letra de mujer. La carta no estaba dirigida al rey. El nombre escrito al principio era el de la reina.
Los consejeros se miraron entre sí, pero leyeron la carta. No había frases largas ni palabras vacías. La mujer escribía que ya no podía vivir en la incertidumbre y el miedo, que estaba cansada de ocultar cada movimiento y cada mirada. Escribía que llevaba mucho tiempo al servicio de la reina y que conocía cada uno de sus pasos, y que su vida giraba en torno a esos pasos. Describía cómo tocó por primera vez la mano de la reina cuando ésta se cortó con una aguja y cómo no pudo olvidarlo. Escribía que pensó en marcharse, pero no pudo. A continuación había cosas concretas, claras y precisas, como en un informe. Quién entraba, quién salía, quién oía qué, dónde estaba cada cosa. Al final, confesaba que aquella última noche había cerrado ella misma el cerrojo y apagado todas las luces innecesarias, porque la reina había pedido silencio. Describía en qué posición se acostaron, cómo colocaron las palmas de las manos y cómo dejaron la taza sobre la mesita. Explicaba por qué había acercado el taburete tanto a la cama, para poder servirle agua si la reina se despertaba y se la pedía. Escribía que la vela estaba en un cuenco de cerámica y no podía caerse sola. Advertía que en el castillo había personas a las que les molestaba su vida y le pedía a la reina que no la dejara sola si ocurría algo. La carta terminaba con una simple petición: si una de ellas se quedaba, que no dejara que extraños se llevaran lo que les pertenecía a ambas. La carta no tenía fecha, pero la tinta revelaba el año. Había sido escrita el día antes del incendio. La cinta con la que estaba atado el paquete olía a incienso. El mechón de pelo coincidía con el color del cabello de la sirvienta. Junto a la carta había un pequeño medallón de plata. Estaba vacío. Solo una fina rayadura en su interior insinuaba que antes había algo dentro. Quizás un pequeño pañuelo estampado o otro mechón de pelo. Sin embargo, ya nadie lo sabría. Después de esa carta, todo en el castillo pareció cambiar de forma, pero no cambió de aspecto. Las mismas paredes, los mismos pasillos, la misma garita, pero en las conversaciones apareció una cuidadosa cautela. Los consejeros decidieron no dar a conocer la carta al pueblo. La anotaron en un libro especial, la guardaron en el archivo y la cerraron con 2 llaves. El rey había muerto. La corona pasaba al heredero legítimo, y en la corte no querían añadir sombras a este cambio. Pero el cronista hizo una nota sobre el cofre y la carta sin citar el texto. Escribió que la carta explicaba por qué el rey había guardado silencio durante 12 años. Eso fue suficiente para que, en el futuro, cualquiera que leyera la crónica se lo planteara. Mientras tanto, al joven rey le interesaba la verdad. Llamó al viejo comandante, reunió a los albañiles y los llevó a la habitación que habían dejado intacta. Allí todo estaba como 10 años atrás. El borde quemado de la mesa, las manchas en la piedra, los bordes carbonizados. El joven rey escuchaba con atención. El comandante hablaba poco. Mostró el lugar donde estaba la vela. Señaló el nicho de piedra, el gancho de hierro donde colgaba la llave. Describió cómo entraban los sirvientes, dónde dejaban la jarra. Los albañiles asintieron en silencio. Uno de ellos dijo que en el panel, retirado el primer año, había huellas de hollín de otro tipo, como si hubiera ardido desde abajo, aunque la vela estaba más arriba. Otro señaló que junto a la cama se había encontrado una franja de hollín en diagonal, como ocurre cuando se produce una llamarada de aceite. En el informe del incendio se señaló que había un frasco abierto de incienso sobre la mesa y que el incienso contenía aceite. El aceite podía haber prendido fuego con una chispa si había una pequeña llama cerca.
pero también podían haber prendido fuego los pelitos de la mecha fina si alguien la había tocado. Nadie lo sabía. Los sirvientes que fueron interrogados en aquel entonces ya eran ancianos. Un hombre tranquilo de la cocina, que aquella noche corrió con un cubo, confesó al joven rey que había visto a una mujer en un pasillo lejano cuando se oyó el grito de alarma. Llevaba un capa de hombre, caminaba rápido y llevaba la capucha baja. No dijo su nombre, dijo que no recordaba su rostro, pero el tamaño de sus pasos y el movimiento de sus manos le recordaban a una de las damas de la corte, que un año después se había ido a un convento. Este relato no cambió nada, pero llenó el vacío en medio del caso con una pesada carga de sospechas. El joven rey volvió a leer la carta. No acusaba a nadie, pero desprendía determinación. La mujer que la había escrito era consciente del peligro. No era difícil de entender. La corte no tolera las desviaciones de la norma. Una relación que no encajaba en el orden establecido se percibía como una amenaza. La necesidad de esconderse mata el aliento de las personas. Pero la carta no buscaba justificaciones. Hablaba de un hecho y de una petición. Eso era lo importante. Había una claridad que no se había desvanecido en 12 años. Lo que había antes de que el fuego destruyera la habitación se reconstruyó a partir de fragmentos. La reina era una mujer estricta, honesta en las cuentas y atenta a los pequeños detalles. Siempre enrollaba las cintas con 2 movimientos idénticos y las guardaba en la misma caja. La noche antes del incendio transcurrió como de costumbre. En el salón estaban sentados 2 embajadores. La conversación versaba sobre el puente que cruzaba el río y la recaudación de impuestos. La reina regresó a sus aposentos más tarde de lo habitual, cansada, y pidió silencio. La criada la ayudó a quitarse el pesado vestido, guardó las joyas y comprobó las velas. En ese momento, alguien pasaba por el pasillo. Esa persona vio que la puerta estaba cerrada con el pestillo desde dentro. La criada, como siempre, puso una taza con agua sobre la mesita. La reina, como siempre, dejó el anillo en el borde del plato para ponérselo por la mañana. Luego, la criada bajó el pestillo. Así había sido siempre. Era un orden establecido. Pero esa noche algo lo rompió. Tras la muerte del rey, los registros se conservaron en los libros oficiales, y los asuntos siguieron su curso. Pero en la memoria privada de las personas, esta historia permaneció como una piedra en el bolsillo de la que no podían deshacerse. Para quienes conocían a la reina, ella se convirtió en el símbolo de su silencio. No guardaba silencio por orgullo ni por desprecio a los rumores. Guardaba silencio porque había asumido el secreto ajeno y lo había mantenido intacto. No buscaba castigar a nadie, porque no estaba seguro de a quién castigar. No se defendió con palabras, porque las palabras crujen y se rompen cuando se las fuerza demasiado. Simplemente vivía, guardaba el cofrecito en un cajón y cada año iba a la capilla. Después de leer la carta, el hijo ordenó que la caja permaneciera en la sala familiar. No ordenó que se mantuviera en secreto para siempre, ni que se mostrara a todo el mundo. Eligió un término medio. La caja estaba en una estantería, tenía una llave, pero la llave estaba en un cajón al lado. Cualquiera que fuera rey después de él podría cogerla y abrirla. No existía para nadie más. El joven rey la abría 2 veces al año y leía la carta, en voz baja. Una vez puso junto a ella un mechón de pelo de su esposa, que había fallecido al dar a luz. No lo hizo para comparar, sino para que el mechón no estuviera solo. Así pasó otro año.
La gente ya no hablaba del viejo incendio. La vida había cambiado. Las nuevas preocupaciones habían sustituido a las antiguas. Pero a veces, en invierno, cuando el castillo estaba en silencio, alguno de los jóvenes sirvientes preguntaba a los mayores por aquel incendio. Estos respondían sin adornos. Decían que 2 mujeres habían muerto en una habitación, cogidas de la mano. Decían que una de ellas llevaba un anillo real en el dedo. Decían que el rey permaneció en silencio durante mucho tiempo. Eso bastaba para que incluso quien no conocía toda la historia comprendiera que el silencio también es un acto. Una vez encontraron en el archivo un registro escrito por la propia sirvienta un año antes del incendio. Era un inventario habitual de ropa y joyas. Al final del inventario, una pequeña nota decía: por la noche, no poner el anillo en el plato, sino en una bolsita de tela. Esta nota no se cumplió la última noche. Nadie sabrá nunca por qué. Quizás fue el cansancio. Quizás la costumbre fue más fuerte que la nueva precaución. Las tragedias se esconden en estos detalles, no en los grandes acontecimientos, sino en las pequeñas desviaciones de la rutina que nadie nota. El cronista terminó su recopilación el mismo año en que el joven rey cumplió 30 años. Describió las guerras, las cosechas, las construcciones, los nacimientos y las muertes. Sobre la reina y la sirvienta escribió sin adornos. Se encontraron 2 en el fuego, con las manos juntas, los anillos fundidos, uno real y otro con el nombre de la sirvienta. El rey guardó silencio durante 12 años. En el cofre que llevaba consigo había un mechón de pelo y una carta que no iba dirigida a él. Con esto puso punto final. Le pareció correcto no precipitarse con las conclusiones. Dejó espacio para el silencio. El silencio permaneció, pero no era un silencio vacío. Contenía lealtad, miedo y eso que en las personas a menudo es más fuerte que las palabras. La reina cubrió a la sirvienta con su cuerpo, porque así lo dictaba su intuición, que no necesita razonamiento. La sirvienta cerró la puerta, porque así había organizado su pequeño espacio, en el que la reina era el centro. El fuego destruyó ese espacio, pero el orden en él seguía siendo visible en algunas cosas. En la llave sobre la mesa, en la taza, en el cerrojo bajado, en el metal fundido, en las palmas de las manos que yacían una cerca de la otra. Los que luego encendieron velas en esa capilla en la colina no pidieron un milagro. Pidieron que, en el momento necesario, la mano no titubeara y no cediera a la costumbre, que no se echara aceite donde no debía, que la puerta cerrada siguiera siendo segura y no se convirtiera en una trampa. Pedían el derecho a abrazar a un ser querido sin miedo. Nadie sabía si su silenciosa voz interior había sido escuchada. Pero cuando la vela se consumía y la cera se solidificaba en un charco transparente, a menudo quedaba en su superficie un pelo corto y oscuro, traído de la ropa. La gente lo sacudía con el dedo y se marchaba, y la caja permaneció en su estante durante muchos años. La madera se oscureció, la cinta de la carta se desprendió por los bordes, pero el mechón no cambió. No debía cambiar. Ya había sobrevivido al fuego una vez. Cada nuevo rey abría la caja y se quedaba un rato con la cabeza gacha. No sabía muy bien qué hacer con ese conocimiento. Solo entendía que el silencio que había elegido el primer rey tras el incendio no era debilidad ni astucia. Era la preservación de la forma de vida de 2 mujeres, para las que las palabras ajenas eran más peligrosas que cualquier chisme. Esa forma no debía romperse en la plaza.
debía permanecer en la caja como la hoja de un cuchillo en su funda. Y así permaneció. A veces, en las largas tardes de invierno, el hijo del primer rey se acercaba a la ventana y veía su reflejo en el cristal. No le gustaba pensar en su padre, pero respetaba su educación. No quería repetir su destino, pero aceptaba su silencio como parte de su poder. En ese silencio, dio una breve orden: que los aposentos de la reina ya no se utilizaran para dormir. Allí se instaló una pequeña biblioteca. La gente se sentaba allí y leía en silencio, hojeando pergaminos. La mesita con la llave se guardó en el almacén, pero la llave permaneció durante mucho tiempo sobre un viejo paño en otra caja. No la tiraron porque era parte de una historia que no se podía borrar. Así terminó esa vida y así continuó el recuerdo de ella, sin palabras grandilocuentes y sin grandes lecciones morales. La gente interpretó el incendio de diferentes maneras. Algunos lo vieron como un accidente, otros vieron la mano de alguien, pero casi todos los que entraron en aquella capilla sabían una cosa. Aquella noche, la reina no se protegió con el escudo de su título, sino que cubrió con su cuerpo a la sirvienta. De entre las cenizas se sacaron 2 destinos entrelazados, y el metal fundido se solidificó en sus dedos como si no quisiera soltarlas. El rey lo vio y se detuvo, porque sus palabras eran demasiado duras para lo que había visto. Guardó silencio durante 12 años, y ese silencio se convirtió en una lección para su estado. A veces, el poder se expresa en lo que no se hace. La carta, encontrada junto al mechón de pelo, añadió un breve hilo a ese silencio. La mujer le escribió a la reina, y el rey guardó sus palabras. Había en ello una simple y clara corrección. No salvó a nadie, ni corrigió el destino de nadie. Solo permitió que 2 personas siguieran siendo quienes eran, sin el patrón burdo de otros. Y todo lo demás, el fuego, la piedra, el cofre, las cartas, las llaves, las notas, no eran más que huellas en un camino por el que ya nadie transita.